Buenas, en esta oportunidad les venimos a hablar sobre la arquitectura del desarrollo web. El grupo está conformado por Santos Caibel, Cifontes Luz, Vázquez Rebeca y mi persona Verde Paul. La arquitectura cliente-servidor es aquella red de comunicaciones en la que todos los clientes están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y aplicaciones, con que se cuenta y los coloca a disposición del cliente cada vez que éstas son solicitados. ¿Cómo funciona el sistema cliente-servidor? El cliente envía una solicitud al servidor mediante una dirección IP y el puerto, que está reservado para un servicio en particular que se ejecuta en el mismo servidor. El servidor recibe la solicitud y responde a la dirección IP del equipo cliente y su puerto. Funciones del cliente. El cliente maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación y despliegue de datos, por los que están desarrollados sobre plataformas que permiten construir interfaces gráficas de usuario, además de acceder a los servicios distribuidos en cualquier parte de una red. Otras funciones que se llevan a cabo en el cliente son: administra la interfaz de usuario, interactúa con el usuario, procesa lógicamente las aplicaciones y hace validaciones locales, y genera requisitos de base de datos. Funciones del servidor. El servidor se encarga de manejar todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas del negocio y los recursos de datos. Otras funciones que se llevan a cabo en el servidor son: aceptar los requerimientos de la base de datos que hacen los clientes, procesar los requerimientos de base de datos, formatear datos para transmitirlos a otros clientes y procesar las aplicaciones lógicas y realizar validaciones a nivel de base de datos. Mi nombre es Lucy Fontes y le vengo a hablar sobre las características del modelo cliente-servidor. En arquitectura cliente-servidor, el remitente de una solicitud es conocido como cliente. Sus características son: es quien inicia solicitudes o peticiones, tienen por tanto un papel activo en la comunicación, espera y recibe la respuesta del servidor. Por lo general puede conectarse a varios servidores a la vez. Normalmente interactúa directamente con los usuarios finales mediante una interfaz gráfica de usuario. Al receptor de la solicitud enviada por el cliente se conoce como servidor. Sus características son: al iniciarse, esperan que lleguen las solicitudes de los clientes, desempeñan entonces un papel pasivo en la comunicación. Tras la recepción de una solicitud, la procesan y luego envían las respuestas al cliente. En la arquitectura cliente-servidor, sus características generales son: el cliente y el servidor pueden actuar como una sola entidad y también pueden actuar como entidades separadas, realizando actividades o tareas independientes. Las funciones de cliente y servidor pueden estar en plataformas separadas o en la misma plataforma. Cada plataforma puede ser escalable independientemente. La interrelación entre el hardware y el software están basados en una infraestructura poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la red no muestran la complejidad de los diferentes tipos de formatos de datos y de los protocolos. Su presentación típica es un centro de trabajo en donde el usuario dispone de sus propias aplicaciones de oficina y sus propias bases de datos. Buenos días, mi nombre es Faibel Santos y yo continuaré con el tema modelos de la arquitectura cliente-servidor. Componentes básicos del modelo cliente-servidor. Con el objetivo de definir y delimitar el modelo de referencia de una arquitectura cliente-servidor, se identifican 5 componentes que permiten articular dicha arquitectura. Considerando que toda aplicación de un sistema de información está caracterizada por lo siguiente: presentación, captación de la información, procesos, almacenamiento de la información, puestos de trabajo y comunicaciones. Arquitectura de 3 capas. La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles. Es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo primordial es la separación de lógica de negocios de la lógica de diseño. Un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. La ventaja primordial
de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se ataca al nivel requerido, sin tener que realizar entre código mezclado. Nivel de capas. Capa de presentación. Es la que se encarga de que el sistema interactúe con el usuario y viceversa. Muestra el sistema al usuario y presenta la información y obtiene la información del usuario en un mínimo de procesos. También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser amigable, entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. Capa de negocio. Es donde residen los programas que se ejecutan si reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina la capa de negocio e inclusive de lógica del negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir la solicitud y presentar los resultados y con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. Capa de datos. Esta capa es la encargada de almacenar los datos del sistema y de los usuarios. Es donde reciben los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. Gracias. Buenas, mi nombre es Rebeca Vázquez y para seguir a continuación con lo que ya habían comentado mis compañeros, yo les voy a hablar sobre las características de la capa de la presentación. La capa de la presentación, para hacer una breve introducción, es un protocolo de paso de la información desde las capas adyacentes que permite la comunicación entre las aplicaciones de distintos sistemas informáticos, de manera tal que resulte transparente para las aplicaciones. Se ocupa desde el formato y la representación de los datos. Además, se ocupa de las estructuras de los datos de cada aplicación. Entre sus características principales están, primero, no existe comunicación directa entre la capa de presentación y la capa de datos. Segundo, el cliente proporciona el contexto de presentación. Tercero, los servicios de presentación generalmente son identificados con la interfaz de usuario. Y por último, los servicios de presentación proporcionan la interfaz necesaria para presentar la información y reunir datos. Las funciones de la capa de la presentación. Obtener la información del usuario, enviar la información del usuario a los servicios de negocios para su procesamiento, recibir los resultados del procesamiento de los servicios de negocios, presentar estos resultados al usuario. Las características de la capa de negocio. Tiene comunicación directa con la capa de presentación y de datos, responde a las peticiones del usuario u otros servicios de negocios para ejecutar una tarea de este tipo. Y los servicios de negocio son el puente entre un usuario y los servicios de datos. Sus funciones: recibir la entrada del nivel de presentación, interactuar con los servicios de datos para ejecutar las operaciones de negocios para los que la aplicación fue diseñada a automatizar y enviar el resultado procesado al nivel de presentación. Las características de la capa de datos. No existe comunicación directa entre la capa de datos y la capa de presentación. Los servicios de datos tienen una variedad de formas y tamaños y los servicios de datos proporcionan la interfaz necesaria para almacenar y recuperar datos. Gracias.